Ayer cumplió los 8 años. Le hicimos una linda fiesta y Bobby estuvo contento con el tren a cuerda, la pelota de fútbol y la torta con velitas. Mi hermana había tenido miedo de que justamente en esos días viniera con malas notas de la escuela, pero fue al revés. Mejoró en aritmética y en lectura y no había motivo para suprimirle los juguetes, al contrario. Le dijimos que invitara a sus amigos y trajo al Beto y a Juanita. También vino Mario Panzani, pero se quedó poco porque el padre estaba enfermo. Mi hermana los dejó jugar en el patio hasta la noche y Bobby estrenó la pelota, aunque los dos teníamos miedo de que nos rompieran las plantas con el entusiasmo. Cuando fue la hora de la naranjada y la torta con velitas, le cantamos a coro el apio verde y nos reímos mucho, porque todo el mundo estaba contento, sobre todo Bobby y mi hermana. Yo, claro, no dejé de vigilar a Bobby y eso que me parecía estar perdiendo el tiempo. ¿Vigilando qué, si no había nada que vigilar? Pero lo mismo vigilándolo a Bobby cuando él estaba distraído, buscándole esa mirada que mi hermana no parece advertir y que me hace tanto daño. Ese día solamente la miró así una vez, justo cuando mi hermana encendía las velitas, apenas un segundo antes de bajar los ojos y decir como el niño bien educado que es: muy linda la torta, mamá. Y Juanita aprobó también, y Mario Panzani también. Yo había puesto el cuchillo largo para que Bobby cortara la torta. Y en ese momento sobre todo lo vigilé desde la otra punta de la mesa. Pero Bobby estaba tan contento con la torta que apenas la miró así a mi hermana y se concentró en la tarea de cortar las tajadas bien igualitas y repartirlas. Vos la primera, mamá, dijo Bobby dándole su tajada, y después a Juanita y a mí, porque primero las damas. Enseguida se fueron al patio para seguir jugando, salvo Mario Panzani, que tenía el padre enfermo. Pero antes Bobby le dijo de nuevo a mi hermana que la torta estaba muy rica, y a mí vino corriendo y me saltó al pescuezo para darme uno de sus besos húmedos. Qué lindo el trencito, tía, y por la noche se me trepó a las rodillas para confirmarme el gran secreto. Ahora tengo 8 años, ¿sabes, tía? Nos acostamos bastante tarde, pero era sábado y Bobby podía remoronear como nosotras hasta entrada la mañana. Yo fui la última en irme a la cama y antes me ocupé de arreglar el comedor y poner las sillas en su sitio. Los chicos habían jugado al barco hundido y a otros juegos que siempre dejan la casa patas arriba. Guardé el cuchillo largo y antes de acostarme vi que mi hermana ya dormía como una bendita. Fui hasta la piecita de Bobby y lo miré. Estaba boca abajo, como le gustaba ponerse desde chiquito. Ya había tirado las sábanas al suelo y tenía una pierna fuera de la cama, pero dormía tan bien con la cara enterrada en la almohada. Si yo hubiera tenido un hijo también lo habría dejado dormir así. Pero ¿para qué pensar en esas cosas? Me acosté y no quise leer. Capaz que hice mal porque no me venía el sueño y me pasaba lo de siempre a esa hora en que se pierde la voluntad y las ideas saltan de todos lados y parecen ciertas. Todo lo que se piensa de golpe es cierto y casi siempre es horrible y no hay manera de quitárselo de encima ni rezando. Bebí agua con azúcar y esperé contando desde 300, así, de atrás para adelante, que es más difícil y hace venir el sueño. Justo cuando ya estaba por dormirme, me entró la duda de si había guardado el cuchillo o si el cuchillo estaba todavía en la mesa. Era sonso porque había ordenado cada cosa y me acordaba que había puesto el cuchillo en el cajón de abajo de la alacena, pero lo mismo.
Me levanté y claro, estaba ahí en el cajón, el cuchillo, mezclado con los otros cubiertos de trinchar. No sé por qué tuve como ganas de guardarlo en mi dormitorio. Hasta que lo saqué un momento, pero ya era demasiado. Me miré en el espejo y me hice una morisqueta. Tampoco eso me gustó mucho a esa hora, y entonces me serví un vasito de anís, aunque era una imprudencia con mi hígado, y lo tomé de a sorbitos en la cama para ir a buscando el sueño. De a rato se oía roncar a mi hermana, y Bobby, como siempre, hablaba o se quejaba. Justo cuando ya me dormía, todo volvió de golpe. La primera vez que Bobby le había preguntado a mi hermana por qué era mala con él. Y mi hermana, que es una santa, eso dicen todos, se había quedado mirándolo como si fuera una broma y hasta se había reído, pero yo, que estaba ahí preparando el mate, me acuerdo que Bobby no se rió, al contrario, estaba como afligido y quería saber. En esa época debía tener ya 7 años y siempre hacía preguntas raras, como todos los chicos. Me acuerdo del día en que me preguntó a mí por qué los árboles eran diferentes de nosotros. Y yo a mi vez le pregunté por qué, y Bobby dijo, pero tía, ellos se abrigan en verano y se desabrigan en invierno. Y yo me quedé con la boca abierta porque realmente ese chico, todos son así, pero en fin. Y ahora mi hermana lo miraba extrañada. Ella no había sido nunca mala con él. Se lo dijo, solamente severa a veces cuando se portaba mal o cuando estaba enfermo y había que hacerle cosas que no le gustaban. También las mamás de Juanita o de Mario Panzani eran severas con sus hijos cuando hacía falta, pero Bobby la seguía mirando triste. Después de preguntarle por qué era mala con él, y al fin explicó que no era de día, que su mamá, mi hermana, era mala de noche cuando él estaba durmiendo. Era mala de noche cuando él dormía, y las dos nos quedamos de una pieza, y creo que fui yo la que empezó a explicarle que nadie tiene la culpa de lo que pasa en los sueños, que había sido una pesadilla y ya está, no tenía por qué preocuparse. Ese día Bobby no insistió, él siempre aceptaba nuestras explicaciones y no era un chico difícil. Pero unos días después amaneció llorando a gritos y cuando yo llegué a su cama me abrazó y no quiso hablar. Solamente lloraba y lloraba, otra pesadilla seguro, hasta que al mediodía se acordó de golpe en la mesa y volvió a preguntarle a mi hermana por qué, cuando él estaba durmiendo, ella era tan mala con él. Esta vez mi hermana lo tomó a pecho, le dijo que ya era demasiado grande para no distinguir y que si seguía insistiendo con eso le iba a avisar al doctor Kaplan porque a lo mejor tenés lombrices o apendicitis y había que hacer algo. Yo sentí que Bobby se iba a poner a llorar y me apuré a explicarle de nuevo lo de las pesadillas. Tenía que darse cuenta de que nadie lo quería tanto como su mamá, ni siquiera yo que lo quería tanto. Y Bobby escuchaba muy serio, secándose en una lágrima, y dijo que claro, que sí, que él sabía. Se bajó de la silla para ir a besar a mi hermana, que no sabía qué hacer, y después se quedó pensativo mirando el aire, y por la tarde lo fui a buscar al patio, y le pedí que me contara a mí, que era su tía, a mí podía confiarme todo, como a su mamá, y si no quería decírselo a ella, que me lo dijera a mí. Se sentía que no quería hablar, le costaba demasiado, pero al final dijo algo como que de noche todo era distinto. Habló de unos trapos negros, de que no podía soltar las manos ni los pies. Cualquiera tiene pesadillas así, pero era una lástima que Bobby las tuviera justamente con mi hermana, que tantos sacrificios había hecho por él. Se lo dije y se lo repetí, y él, claro, estaba de acuerdo. Claro que sí, ¿cómo no?
Justo después de eso, mi hermana tuvo la pleuresía y a mí me tocó ocuparme de todo. Bobby no me daba trabajo porque con lo chiquito que era se las arreglaba casi solo. Me acuerdo que entraba a ver a mi hermana y se quedaba al lado de la cama sin hablar, esperando que ella le sonriera o le acariciara el pelo. Y después se iba a jugar calladito al patio o a leer, a la sala. Ni siquiera tuve necesidad de decirle que no tocara el piano en esos días, con lo mucho que le gustaba. La primera vez que lo vi triste le expliqué que su mamá ya estaba mejor y que al otro día se levantaría un rato a tomar sol. Bobby hizo un gesto raro y me miró de reojo. No sé. La idea me vino de golpe y le pregunté si de nuevo estaba con pesadillas. Se puso a llorar, muy callado, escondiendo la cara. Después dijo que sí, que por qué su mamá era así de mala con él. Esa vez me di cuenta de que tenía miedo. Cuando le bajé las manos para secarle la cara, le vi el miedo, y me costó hacérmela indiferente y explicarle de nuevo que no eran más que sueños, que no eran más que pesadillas, que no era la realidad, que su mamá no era mala con él. A ella no le digas nada, le pedí. Fíjate que todavía está débil y se va a impresionar. Bobby asintió callado, tenía tanta confianza en mí. Pero más tarde llegué a pensar que lo había tomado al pie de la letra, porque ni siquiera cuando mi hermana estaba convaleciente le habló otra vez de eso. Yo se lo adivinaba algunas mañanas, cuando lo veía salir de su cuarto, a Bobby con esa expresión perdida, y también porque se quedaba todo el tiempo conmigo, rondándome en la cocina. Una o dos veces no pude más y le hablé en el patio, o cuando lo bañaba, y era siempre lo mismo, haciendo un esfuerzo para no llorar, tragándose las palabras, por qué su mamá era así de mala con él de noche. Pero más allá no podía ir, lloraba demasiado. Yo no quería que mi hermana se enterara porque había quedado mal de la pleuresía y capaz que la afectaba demasiado. Se lo expliqué de nuevo a Bobby, que comprendió muy bien. A mí, en cambio, podía contarme cualquier cosa. Ya iba a ver que cuando creciera un poco más iba a dejar de tener esas pesadillas, ese miedo. Mejor que no comiera tanto pan por la noche. Yo le iba a preguntar al doctor Kaplan si no le convendría algún laxante para dormir sin malos sueños. No le pregunté nada, claro, era difícil hablarle de una cosa así al doctor Kaplan, que tenía tanta clientela y no estaba para perder el tiempo. No sé si hice bien, pero Bobby poco a poco dejó de preocuparme tanto. A veces lo veía con ese aire un poco perdido por las mañanas y me decía que a lo mejor de nuevo y entonces esperaba que él viniera a confiarse. Pero Bobby se ponía a dibujar o se iba a la escuela sin decirme nada y volvía contento y cada día más fuerte y sano y con las mejores notas. La última vez fue cuando la hora de calor de febrero, mi hermana ya estaba curada de la pleuresía y hacíamos la vida de siempre. No sé si se daba cuenta, pero yo no quería decirle nada porque la conozco y sé que es demasiado sensible, sobre todo cuando se trata de Bobby. Bien que me acuerdo de cuando Bobby era chiquito y mi hermana todavía estaba bajo el golpe del divorcio y esas cosas. Lo que le costaba aguantar cuando Bobby lloraba o hacía alguna travesura y yo tenía que llevármelo al patio y esperar que todo se calmara. Para eso estamos las tías. Más bien pienso que mi hermana no se daba cuenta de que a veces Bobby se levantaba como si volviera de un largo viaje, con una cara perdida que le duraba hasta el café con leche. Y cuando nos quedábamos solas, yo siempre esperaba que ella dijera alguna cosa, pero no. Y a mí me parecía mal recordarle algo que tenía que hacerla sufrir. Más bien me imaginaba que en una de esas Bobby volvería a preguntarle por qué era mala con él, pero Bobby también debía pensar que no tenía derecho a algo así. Capaz que se acordaba de mi pedido y creía que nunca más tendría que hablarle de eso a mi hermana. Por momentos me venía la idea de que era yo la que estaba inventando.
Seguro que Bobby ya no soñaba nada malo con su madre. A mí me lo hubiera dicho enseguida para consolarse. Pero después le veía esa carita de algunas mañanas y volví a preocuparme. Menos mal que mi hermana no se daba cuenta de nada, ni siquiera la primera vez que Bobby la miró así. Yo estaba planchando y él desde la puerta de la antecocina la miró a mi hermana. Y no sé cómo se puede explicar una cosa así. Solamente que la plancha casi me agujerea el camisón azul. La saqué justo a tiempo y Bobby todavía estaba mirando así a mi hermana que amasaba para hacer empanadas. Cuando le pregunté qué buscaba, por decirle algo, él se sobresaltó y contestó que nada, que hacía demasiado calor afuera para jugar a la pelota. No sé con qué tono le había hecho la pregunta, pero él repitió la explicación como para convencerme y se fue a dibujar a la sala. Mi hermana dijo que Bobby estaba muy sucio y que lo iba a bañar esa misma tarde. Con lo grande que era, se olvidaba siempre de lavarse las orejas y los pies. Al final fui yo quien lo bañé porque mi hermana todavía se cansaba por la tarde y mientras lo enjabonaba en la bañadera y él jugaba con el pato de plástico que nunca había querido abandonar, me animé a preguntarle si dormía mejor esa temporada. Más o menos, tía, me dijo después de un momento dedicado a hacer nadar al pato. ¿Cómo más o menos, Bobby? ¿Soñás o no soñás cosas feas? La otra noche sí, dijo Bobby sumergiendo el pato y manteniéndolo bajo el agua. ¿Le contaste a tu mamá? No, a ella no. A ella no me dio tiempo a nada, enjabonado y todo. Se me tiró encima y me abrazó llorando, temblando, poniéndome a la miseria mientras yo trataba de rechazarlo y su cuerpo se me resbalaba entre los dedos hasta que él mismo se dejó caer sentado en la bañadera y se tapó la cara con las manos, llorando a gritos. Mi hermana vino corriendo y creyó que Bobby se había resbalado y que le dolía algo, pero él dijo que no con la cabeza. Dejó de llorar con un esfuerzo que le arrugaba la cara y se levantó en la bañera para que viéramos que no le había pasado nada, negándose a hablar, desnudo y enjabonado, y tan solo en su llanto contenido que ni mi hermana ni yo podíamos calmarlo, aunque viniéramos con toallas y caricias y promesas. Después de eso yo buscaba siempre la oportunidad de darle confianza a Bobby sin que se diera cuenta de que lo quería hacer hablar. Pero las semanas fueron pasando y nunca quiso decirme nada. Ahora, cuando me adivinaba algo en la cara, se iba enseguida o me abrazaba para pedirme caramelos o permiso para ir a la esquina con Juanito o con Mario Panzani. A mi hermana no le pedía nada. Era muy atento con ella, que en el fondo seguía bastante delicada de salud y no se preocupaba demasiado de atenderlo, porque yo llegaba siempre primero y Bobby me aceptaba cualquier cosa, hasta lo más desagradable cuando era necesario, de manera que mi hermana no alcanzaba a darse cuenta de eso que yo había visto enseguida, esa manera de mirarla así por momentos, de quedarse en la puerta antes de entrar mirándola, hasta que yo me daba cuenta y él bajaba rápido la vista o se ponía a correr o a hacer una cabriola. Lo del cuchillo fue casualidad. Yo estaba cambiando el papel en la alacena de la antecocina y había sacado todos los cubiertos. No me di cuenta de que Bobby había entrado hasta que me di vuelta para cortar otra tira de papel y lo vi mirando el cuchillo más largo. Se distrajo enseguida o quiso que no me diera cuenta yo, pero yo esa manera de mirar ya se la conocía y no sé. Es estúpido pensar cosas, pero me vino como un frío. Casi un viento helado en esa antecocina tan recalentada. No fui capaz de decirle nada, pero por la noche pensé que Bobby había dejado de preguntarle a mi hermana por qué era mala con él. Solamente a veces la miraba como había mirado el cuchillo largo. Esa mirada diferente,
Sería casualidad, claro, pero no me gustó, no me gustó, cuando a la semana le volví a ver la misma cara, mientras yo estaba justamente cortando pan con el cuchillo largo, y mi hermana le explicaba a Bobby que ya era tiempo que aprendiera a lustrarse solo los zapatos. Sí, mamá, dijo Bobby, solamente atento a lo que yo le estaba haciendo al pan, acompañando con los ojos cada movimiento del cuchillo largo y balanceándose un poco en la silla casi como si él mismo estuviera cortando el pan. A lo mejor pensaba en los zapatos y se movía como si los lustrara. Seguro que mi hermana se imaginó eso porque Bobby era tan obediente y tan bueno. Por la noche se me ocurrió si no tendría que hablarle a mi hermana, pero ¿qué le iba a decir si no pasaba nada y Bobby sacaba las mejores notas del grado y esas cosas? Solamente que no me podía dormir porque de golpe todo se juntaba de nuevo, era como una masa que se iba espesando, y entonces el miedo, imposible saber de por qué Bobby y mi hermana ya estaban durmiendo y de a ratos se los oía moverse o suspirar. Dormían tan bien, mucho mejor que yo ahí pensando toda la noche. Y claro, al final busqué a Bobby en el jardín después que lo vi mirar otra vez así a mi hermana. Le pedí que me ayudara a trasplantar un almácigo y hablamos de un montón de cosas y él me confió que Juanita tenía una hermana que estaba de novia. Naturalmente, ya es grande, le dije. Mira, anda, Bobby, tráeme el cuchillo largo de la cocina para cortar estas rafias. Salió corriendo como siempre porque nadie le ganaba en servicial conmigo y me quedé mirando hacia la casa para verlo volver, pensando que en realidad tendría que haberle preguntado por los sueños antes de pedirle el cuchillo para estar segura. Cuando volvió caminando muy despacio, como frotándose en el aire de la siesta para tardar más, vi que había elegido uno de los cuchillos cortos, aunque yo había dejado el cuchillo más largo bien a la vista, porque quería estar segura de que lo iba a ver apenas abriera el cajón de la alacena. Este no sirve, Bobby, le dije. Me costaba hablar, era estúpido con alguien tan chiquito, tan inocente como Bobby, pero ni siquiera alcanzaba a mirarlo a los ojos. Solamente sentí el envión cuando se me tiró en los brazos, soltando el cuchillo y se apretó contra mí, sollozando. Creo que en ese momento vi algo que debía ser su última pesadilla. No podría preguntárselo, pero pienso que vi lo que él había soñado la última vez antes de dejar de tener las pesadillas y en cambio mirar así a mi hermana, mirar así el cuchillo largo.